Construcción de un nuevo país implica el análisis de los acontecimientos desde otra perspectiva. Porque el periodismo es conciencia, razón y verdad. Aquí inicia 7F Plus, la otra política. Y si tú la ves. ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! Oiga, pero avise que ya estamos al aire, nosotros aquí bailando, haciendo coreografía y todo. ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! Estamos practicando la coreografía de el ánimo a los señores arroceros. Pues nos cogieron así. Estábamos haciendo la Macarena, después practicando, sí. Bueno. Gracias, ¡Uy, ay, gracias, ay! Carlitos, qué ánimo, se mandó ahí Esa es la manera. una mezcla, pero de viernes. Así que es viernes y el cuerpo lo sabe, Alpiste lo sabe, Doraemon lo sabe, el galán de Cuyuja lo sabe, Arepita lo sabe, Barney lo sabe, yo también lo sé, todos lo sabemos en Pichincha Comunicaciones, es viernes. Y todos queremos disfrutar de esta soltería. Tuve un problema. Casa, no diga eso. Yo sigo soltero, no ¿qué diga pasa? eso. A ver, cuando a mí me No, saquen no, a mí no, la no cédula diga eso. y me digan, ¿estás casado? Ahí. Cuando a mí me saquen eso, ahí, chévere, bacán, champú. Yo creo que dejo cambiando Mientras la tanto, señal de la nada. radio en la casa para que no Nada, le oigan, ya ¿no? le muteé, ya no me escucha, ya nada. Bueno, queridos amigos, acá inicia 7F Plus, la otra política. Nosotros le ponemos la información y usted le pone el condumio, la interacción, por supuesto, acá en los micrófonos de Pichincha Comunicaciones.
Mi nombre es su servidor, Andrés Durán. Me conocen en algunos bajos mundos como Kikín. ¿Qué más me han dicho? Niño Patria. Niño Patria. Bueno, de todo un poco me han dicho. Y conmigo, como siempre, la Sofía. Malena Montoya. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta. ¿Qué porque comiste hoy? A ver. Hace un ratito, no te voy a contar qué comí. Ya no me digas de arepita. No, pero no te voy a contar hoy. No me qué vas a desayuné. contar, No. estás... Imagínate que comí. ¿Cómo estás, arepita? No, la verdad es que no desayuné porque hoy me voy a la mitad del mundo también a acompañarle a la Alexis, a toda la gente que está allá para esta ceremonia de reconocimiento a las deportistas paralímpicos que estuvieron en Tokio 2020 +1 y por supuesto que obtuvieron esos grandes triunfos para nuestro país. Y por allá en la mitad del mundo hay rica comida, así es que aprovecharé por allá más bien para desayunar. Chévere, no ha venido desayunando, arepita. No, hoy no. es viernes y su estómago lo sabe. Hay que cambiar Está el de menú. farra, Está de farra. sí. Miren cómo Así ha es. venido agarrado un moñito en la cabeza, con vestidito. Ha venido Claro, pues. todo terreno el día de hoy. ¿Cómo no? Si Ay, vamos a poder compartir un ratito con las deportistas paralímpicos, así es que ¿Hay por safari supuesto, con los hay deportistas que encachinarse, hay que ¿hay encachinarse. safari o no hay safari el día de hoy? Veamos. Sí. Chévere, así que caigan todos los que puedan, queridos Sí, amigos. sí. Ve, arepita y maduro con queso, te dicen. Ve, chévere, bacán, champo. Esa es la manera de desayunar el día de hoy. Bueno, saludos a todas las personas que ya se enganchan a la señal de Pichincha Comunicaciones. Sandrita Durán, no hay audio. Ya hay audio. Lo que pasa es que estábamos bailando un poco y resulta que si ponemos todo el sonido nos van a bajar la transmisión en YouTube, en Facebook, entonces no hay cómo. Pero ya tenemos audio. Estás guapa, Andrés, deja de peinarte, me dice. Es que uno nunca sabe cómo va a salir, pues hay que cuidarlos de estilo. Carlitos se va, no te vayas, Carlitos. Te vas, ya mismo regresas, dice. Se va a Sangolquí, Sí, se va a Sangolquí. sí, porque hay transmisión también de Bueno, Pichincha Rima y desde Sangolquí. Sí, tienen razón. Pichincha Chuta. Rima también. Bueno, Sale está Carlitos. bien el equipo de Pichincha Comunicaciones recorriendo la provincia. Sí, el país. Sí, el país. Sí, Estuvieron sí. en Cuenca la En semana Cuenca pasada. también. No me trajeron cascaritas y estoy muy resentida. Pero bueno, ya me tocará irme yo misma a buscar allá mis cascaritas en Cuenca. Ya toca, pues, arepita. Claro, ¿qué más? Sale Carlitos, entra Peluca de Cangrejo, está con nosotros. No sabes cómo le está rompiendo a las tardes Peluca de Sí, Cangrejo. sí, Ya le sí, banqueó sí, sí. al linterna verde. Mira Bueno, tú. está con nosotros Javi Bisuete en los controles y como siempre el galán de Cuyuja en nuestra transmisión. ¿Te parece si le echamos leña al fuego o quieres ¿Cómo contarnos algo no? más? Empecemos. Ya son las 9:12, amigos. Empezamos con ¿qué dice Larry el pajarito azul? Hoy también nos trae algunos temas que esperamos sean de su interés. ¿Qué dice Larry? Bueno. A ver, cuénteme. ¿Qué Bueno, ha pasado? empecemos con la Corte Constitucional el día de ayer emitiendo un comunicado a través de la red social Twitter, un boletín de prensa y dice, esta Corte mediante auto de fase de verificación resolvió declarar el cumplimiento del dictamen 419-RC-2019 específicamente en lo establecido en el artículo 442 sobre el procedimiento de reforma. Si vemos más detalles, dice el Pleno de la Corte Constitucional, resolvió desestimar los pedidos de verificación de cumplimiento realizados por el Comité por la Institucionalización de la Democracia, declarar el cumplimiento de este dictamen antes mencionado, específicamente en cuanto a que el procedimiento de reforma establecido en el artículo 442 de la Constitución es apto para la expedición de las normas contenidas en el proyecto examinado y exhortar a la Asamblea Nacional a que en ocasiones posteriores en las que corresponda tramitar proyectos de iniciativa popular normativa, interprete y aplique de forma sistemática y favorable el conjunto de disposiciones que rigen la participación de la ciudadanía en los debates en las comisiones y en el Pleno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la Corte Constitucional ha reiterado que la reducción de asambleístas, transformar la bicameralidad de la función legislativa
o eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, solo se puede vía reforma parcial de la Constitución y no a través de una consulta popular. Si este era uno de los argumentos para llamar a consulta popular, pues Topes López. ya no es uno de los argumentos para llamar a consulta popular, esto de la bicameralidad, reducción de asambleístas, el mismo tema de eliminar incluso el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que eso también me llama la atención, y la Asamblea Nacional sería la que debería tramitar estas iniciativas que vengan también de parte de la ciudadanía, ¿no? Porque como que obviamente el control constitucional es correcto, es necesario, pero como que todo se manda a la Corte Constitucional cuando no quieren resolverlo en una instancia en donde debe resolverse. Así es, querida Arepita y queridos amigos, audiencia de Pichincha Comunicaciones. Y hay un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, que es el máximo órgano que revisa la constitucionalidad y el cumplimiento de la normativa, es decir, el cumplimiento del Estado de Derecho. Y esta institución ya se ha pronunciado, no habría en primera instancia consulta popular, no existiría consulta popular, y creo que se daría paso al tema de las enmiendas. Claro, en este caso específico, En este ¿no? caso específico, ¿no? Así que bueno, la bicameralidad ya no es un argumento, y ahí tienen un pronunciamiento de el órgano competente en esta área. O la reducción de asambleístas, que también es otra de las cosas que han venido barajando algunos sectores, que también han hecho una campaña de desprestigio a la Asamblea Nacional, ¿no? O sea, la función legislativa es necesaria, es indispensable, y sí hemos visto nosotros que hay algunas cosas que tienen que ver con cómo se eligen, cómo se presentan los perfiles de los asambleístas, de sus asesores y demás. Sin embargo, la función legislativa es importante y debe respetarse también como una función del Estado, ¿no? Que así está establecida en la Constitución. Sí, efectivamente, así es una función del Estado. Ahora sí, si queremos profundizar una discusión y un debate sincero, hay que analizar la calidad del legislativo, pero eso será tarea de otro programa para profundizar. Y con esto vamos a dar cuenta dónde están las debilidades de esta institucionalidad, por un lado, pero también las debilidades culturales de nosotros los ecuatorianos al momento de elegir por una opción, democráticamente. Entonces yo sí creo que hay que discutirlo, profundizarlo, debatirlo y ver cómo se va dirimiendo hoy por hoy la cuestión. Lo que sí hay que decir con absoluta claridad es que hay una intentona por parte del gobierno nacional por mancillar, reactivar una maquinaria de lodo contra el legislativo y facilitar que ésta se ponga a disposición del poder de turno. Ahora, yo te digo algo, Arepita, y Dígame, creo que esto por favor. ha sido muy poco abordado. Cuando estuvo Correa en el gobierno, se calificó de que concentró los poderes. Sí, O las funciones totalmente. del Estado, ¿no? Porque se lo dicen, dijo, ¿no? funciones del Estado, no hay poderes en este país, hay funciones del Estado, así lo establece nuestra Constitución. Algo similar pasó con Lucio Gutiérrez, recuerden lo que sucedió con la Pichicorte. Y algo similar ha pasado históricamente, digamos, en la vida republicana de este país. Pasó con León Febres Cordero, pasó con Osvaldo Hurtado, pasó con, el carácter dictatorial, aunque las dictaduras en el Ecuador, Perú, fueron bastante blandas en comparación a otras regiones del Cono Sur, por ejemplo Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, donde existió este plan de Operación Cóndor que de alguna forma utilizó muy fuertemente la represión. Pero bueno, no se me desvíe, exacto, sí, diga, pero bueno. siga. A lo que voy con esto es que una de las características de la democracia y que ha sido muy poco discutido en el ámbito es la hiperpresidencialismo, el hiperpresidencialismo. ¿Qué pasa con las democracias presidencialistas? Esa es una de las discusiones que debemos tener nosotros como sociedad. Y se dan estos dimes y diretes hoy por hoy en la vida republicana del país, cuando existe un hiperpresidencialismo. Y esto, en su momento, cuando César Montúfar era sociólogo, que si tú no recuerdas es sociólogo,
fue incluso... No chochólogo, sociólogo. No, bueno, sí fue chochólogo. Ah, porque sí, en fíjate algún que momento fue chochólogo. En algún momento fue chochólogo. Fíjate que fue estudiante de Charles Tilly. Bajo mi óptica, uno de los mejores sociólogos de la humanidad después de Marx, Weber, Durkheim. Y Tilly fue estudiante de Charles Tilly y él escribe algo muy interesante cuando era sociólogo sobre el hiperpresidencialismo en el Ecuador. Antes de ser politiquero y todo lo que hoy es de Montúfar, era sociólogo y era buen sociólogo porque hace un análisis bastante interesante del hiperpresidencialismo en el país. Y esta es una de las tónicas de nuestra vida republicana. Y yo creo que sí hay que empezar a discutir las competencias y la funcionalidad que tienen los órganos competentes en este país, para que el gobierno, en este caso el Ejecutivo, marque sus competencias dentro de las normas, dentro de la Constitución vigente y con el balance de la democracia liberal que existe. O sea, eso creo que es un elemento bastante importante y sustancial que algún momento tendremos que profundizar los ecuatorianos. Bueno, sí, lo que usted está manifestando es que habría el interés de deshacerse de los asambleístas que no están apoyando las propuestas del gobierno y buscar una nueva elección de asambleístas que sí estén a tono o que sean afines al gobierno. Eso es lo que pretende el gobierno. Ya, ¿usted cree que por ahí va el tema de la consulta popular? Yo creo que va por ahí, pero insisto en esto, este no es un problema de Guillermo Lasso, tampoco es un problema de Lenín Moreno, tampoco fue un problema de Rafael Correa, es un problema de la concepción democrática y de la propia institucionalidad de la vida republicana de este país. El hiperpresidencialismo ha sido muy marcado en nuestro país, incluso desde el retorno a la democracia. Fíjense en lo que hizo León Febres Cordero, con los órganos competentes, la justicia, la asamblea, el Congreso, etcétera, etcétera, y de ahí para adelante van a haber un marcado hiperpresidencialismo. Entonces, eso me parece a mí que hay que discutir. En otros países funciona bastante bien esta democracia liberal o esta concepción de democracia liberal, aunque hay algunos que dicen, no, el Ecuador no tiene una democracia liberal porque ya no son poderes, son funciones, y hay una quinta función que se creó para el Consejo de Participación. Está bien, pero hay que valorar si efectivamente eso en la práctica ha funcionado para la participación masificadora de la ciudadanía. Usted dice que en vez de que el discurso sea vamos a conversar con todos los legisladores, vamos a tratar de explicar nuestro punto de vista sobre estas reformas que queremos proponer, en vez de decir eso, lo que se dice es si no están de acuerdo vamos a hacer muerte cruzada o vamos a consulta popular para zafarnos de los que no quieren apoyar a nuestras propuestas. Exactamente, yo creo que hay que entender la democracia en este país, no hay que jugar con la democracia. Ojo, cuidado con esa consulta presuntamente mañosa como la que hizo en 2018 Moreno. Y mire, ahora que lo mencionas, también ayer puso un Twitter Sonia Gabriela Vera García, lo tenemos, sí. Y ella dice, después de casi 4 años, la CIDH nos da la admisibilidad en el caso contencioso contra el Estado ecuatoriano por el cese del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2015-2020 como producto de la consulta popular. Poco a poco se les caerá y la justicia prevalecerá. Esto es lo que escribe una consejera y también entiendo en este proceso están Edwin Jarrín y Tania Pauker. Ajá, exactamente. Esposa además de Carlos Sonia Viteri Gualinga. Gabriela Ver, exactamente. Entonces, sí hay que ver cuál es este pronunciamiento y lo que hay que decir es que tienen que tener muchísimo cuidado con las cosas que se hacen en el país porque después pueden generar ya en cortes internacionales estas sentencias de reparación que le implican recursos al Estado y que están diciendo sí, o sea, hicieron todo mal, vulneraron derechos pues básicamente no puede funcionar así, ¿no? La democracia tiene que ser democracia con las reglas que están ya establecidas y a veces simplemente en nuestro país lo que ocurre es que no les gustan las reglas, bueno, cambiémoslas, busquemos la forma y simplemente se hace lo que el que está en el poder quiere, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, ahí está esta alerta también que prácticamente le está diciendo al Estado, miren, esto puede pasar, pasó ya antes, ¿no? Con la destitución de jueces que después tuvieron que ser reparados, y esto está ocurriendo en nuestro país, los que pagamos somos todos y todas. ¿Quieres que te cuente algo? Cuénteme, por favor. Chévere, bacán, champú. Ya, dele. Ya.
Verán, queridos amigos, este tema es bastante delicado. El día de ayer por la noche conversaba con un querido amigo con el que tuve la posibilidad de trabajar. Y bueno, Ernesto Pazmiño me facilitó el informe de admisibilidad que digamos, dio paso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y este informe de admisibilidad lo que tiene que hacer en un plazo aproximadamente de más o menos unos 3-4 meses es constituir una interpretación de los sucesos que presuntamente vulneraron los derechos de estos ex consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿ya? Que fueron destituidos a partir de esta consulta popular del 4 de febrero de 2018. Paradójico, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Hay que esperar que este informe sea discutido a fondo, pedir audiencia a las partes, pedir audiencia a los perjudicados, pedir audiencia al Estado. El Estado tiene un plazo para responder y decir, miren, sucedió esto. Y hay que decir algo más perturbador todavía. Lazo, y con una cosita al margen, ya para que no nos mezclemos acá. La consulta popular en primera instancia fue propuesta del presidente actual, del presidente Guillermo Lasso. Y lo dijo antes incluso de que Lenín Moreno gane las elecciones en 2017. De hecho, Moreno adopta la consulta popular del actual presidente de la República, Guillermo Lasso. Él es el mentor, es el mentor de esa consulta popular. Esto es súper importante decirlo. Incluso él lo confesó. Pero, más allá de esta cuestión, ahora se viene una posible reparación. Entonces, puede ser una reparación pecuniaria, después de que existe una resolución. ¿Por qué? Porque el informe es vinculante, o sea, las conclusiones que tenga la CIDH son vinculantes porque el Estado ecuatoriano ha firmado la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí establece algunos artículos, incisos, donde dicen las demandas por vulneraciones de derechos humanos dejarán una constancia para el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano tendrá que reparar. Vamos a ver cómo repara, por cuánto repara y qué resuelve. Aproximadamente Ernesto me ha dicho que tomará unos 2-3 años hasta que ya exista una resolución en firme. Pero yo sí quiero conminarte, exhortarte, pedirte de por favorcito, Cholita, que abordemos este tema porque poco y nada se conoce al respecto. Y este caso se podría sumar a la lista de casos en las cuales el Estado ecuatoriano ha sido demandado por vulneraciones a derechos humanos. El día de hoy vamos a profundizar sobre también una posición que ya adoptó la Corte Constitucional sobre el carácter extractivista del gobierno nacional del Estado y específicamente a partir del gobierno de Lenín Moreno. Entonces, yo sí quiero que esto quede bastante claro porque ¿qué pasa si existe una reparación? Bueno, si existe una reparación pecuniaria, si tenemos que darles guita, en otros términos, pues bueno, va a ser la platita, la guita de todas y de todos los ecuatorianos. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Por eso era tan importante que la Corte Constitucional revise la constitucionalidad de la consulta popular del 4 de febrero de 2018, pero eso ya fue después de que se hizo la consulta, entonces no sirvió de nada. Sí, claro, lo dejaron pasar y pues nada, fuimos a las urnas sin que haya este control de constitucionalidad. 9:28, bueno, ¿qué más está pasando en el país? ¿Cuáles son los otros temas que tenemos en nuestro segmento? ¿Qué dice Larry? Pues Edison Mendoza es un periodista de Guayaquil, entiendo, y él dice, muy bien, les pagaron los sueldos a los empleados de limpieza de Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. Desde hace más de 5 meses no se les había cancelado. El gerente general, doctor Francisco Andino, fue recibido con aplausos. Tenemos ese video para comentarlo porque a mí sí me parece una locura que en este momento tengamos que agradecer porque se paga 5 meses de sueldo atrasados en vez de cuestionar que no se había pagado los sueldos a tiempo. Pero bueno, ahí está el video para que quienes están en las redes sociales puedan ver cómo le aplauden, por supuesto, al gerente general del hospital, que entiendo tiene una gestión reciente, el doctor Francisco Andino, y no digo que esté mal la gestión, qué bueno que haya hecho esta gestión, pero sí resulta sorprendente
que estén más de 5 meses sin su sueldo y que no haya Ministerio del Trabajo en nuestro país que esté actuando a favor de esos trabajadores y que no estén a expensas de cuando les quieran pagar, y así pasa con muchos guardias de seguridad también. Yo recuerdo de una institución incluso en la que trabajaba, no les pagaban, tenían 7 meses sin sueldo, rogando ahí, cuando uno pasaba decía no sea mala, de poniendo algo en redes sociales, a ver si es que se conduelen y vienen a pagarnos el sueldo. Esta situación realmente súper compleja. Y pues bueno, ahí está el video, no sé si lo podemos poner para escucharlo, porque más son los aplausos que se oyen, sino en redes sociales sí se puede ver, ¿no? Y yo creo que de pronto ustedes lo vieron en redes sociales porque se hizo viral, ¿no? Son los trabajadores pues dándole besos, abrazos al gerente del hospital, y él, claro, menciona, sí, ustedes son parte fundamental, aunque no estén en la nómina de este hospital, ustedes son indispensables para que este hospital pueda funcionar. Imagínate un hospital sin el servicio de limpieza, sin las personas que esterilicen todo y que realicen esta labor tan necesaria dentro de una casa de salud. Y pues te lo digo, o sea, son muchos los trabajadores que están en esta situación, que las empresas de seguridad que son contratadas por empresas públicas, por instituciones públicas, no les pagan, y si hay que decir más bien hasta cuánto. Pero a mí lo que me sorprende es que se aplauda esto en vez de cuestionarlo, ¿no? En vez de decir, oigan, 5 meses, ¿cómo sobrevive esta gente? ¿Serán las tienditas de barrio las que de pronto les dan crédito? ¿Será algún chulquero el que les tiene ahí también contra las cuerdas, cobrándoles después los intereses porque le han pedido alguna platita para mandarle quizá a los hijos a la escuela, para que la familia coma? Esto es lo que nos está diciendo, y pues hay que estar muy conscientes de aquello, ¿no? Ministerio de Trabajo, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Están buscando la forma de recortar un poco las utilidades, pues tú también, que esas preguntas que haces. Pues sí, o sea, esto se suma a las reformas que irían en esta ley de oportunidades laborales. Cuidado, el día de ayer con Don Chimi, nosotros ya explicamos bastante sucintamente, puntualmente, con los datos perturbadores y otros menjurjes, para que usted comprenda lo que está en juego hoy por hoy con esta reforma. Que dicho sea de paso, si pretende o tiene un carácter de reforma al Código Laboral por un lado y de reforma a la presión fiscal o a la capacidad de recolectar impuestos, es inconstitucional, queridos amigos. Acá no hay en dónde perderse. Si eso llega a suceder, y permíteme que robe tiempo con esto porque me parece importante, si eso llega a suceder, nosotros deberíamos exigirle al legislativo que no dé paso a eso porque vulnera. Solo les voy a dar los artículos, después ustedes vayan y consulten. El 136 de la Constitución de la República, que dice clarito, los proyectos de ley deben referirse a una sola materia, consúltenlo. Y el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice, el CAL calificará los proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo con todas las disposiciones del proyecto de ley que refieren a una sola materia. Si eso no está en regla, es inconstitucional, es ilegal. Así que bueno, ahí tienen los elementos de convicción y lo que dice nuestra Constitución, ustedes lo pueden verificar. Muy bien, son las 9:32, tenemos un pequeño tuit más, ahí está Radio Pichincha, vamos a aprovechar el tiempito por supuesto para pasarlo, y el gobernador del Guayas, su amigo Pablo Arosemena, el día de ayer asumió el cargo de gobernador y avisó a los campesinos que no permitirá cierres de vías como forma de protesta, ni tampoco dará cabida a la exigencia de precios políticos para comercialización de los productos, porque dijo que son precios políticos los que están queriendo los arroceros que se establezcan y que eso distorsiona el mercado. ¿Qué es lo que han dicho los arroceros? Que con $15 que les están pagando por la saca de arroz, por las 220 libras, no les alcanza ni siquiera para cubrir los costos de producción, lo que ellos están invirtiendo en insumos para fertilizantes, agroquímicos, las semillas, para pagar a los trabajadores que siembran y luego cosechan. Están diciendo que no les alcanza.
y el gobernador lo que les dice es, momentito, ustedes tienen que regirse a lo que el mercado les diga, y si el mercado dice que son 15, pues se aguantan y ven si producen a eso o no producen, y allá ustedes. Entonces a mí sí me parece sorprendente ese discurso, aunque bueno, este señor que ya antes había dicho que los precios de los alimentos no han subido, que él ha ido a averiguar que la cebolla en el Supermaxi sigue a lo mismo, nunca se fue al mercado. ¿Qué con cebolla entonces? Sí. Bueno, lo cierto es que sí me parece indolente, me parece que lo primero que debía hacer era ir a consultarles a los arroceros antes de pronunciarse solamente con un discurso, ese sí político, para hacerse el fuerte y aquí no me vienen a paralizar. Bueno, está bien, no quisiéramos que hayan estas paralizaciones, pero atiendan los requerimientos de la gente del campo, de los campesinos, de los agricultores, no de los señores que ganan muchísimo con la importación de los agroquímicos, porque ellos no pierden nunca. No vayan a hablar con ellos, vayan a hablar primero con los agricultores y de ahí partan con las necesidades, con lo que están pasando en este mismo momento. Nosotros sacábamos testimonios de los agricultores y nos dicen están desesperados porque no les alcanza para nada, porque encima van y dejan su producción en las piladoras porque ya no hay la unidad de almacenamiento, sino son ahora las piladoras las que almacenan, y les dije, bueno, deje ahí. En realidad decirles piladoras es medio, hay que decirles grandes corporaciones que expolian recursos y evaden impuestos. Me gusta más eso. Bueno, sí, lo uno y lo otro, ¿no? Las empresas que les proveen de los agroquímicos, y por otro lado están estos que ya almacenan el arroz y que les dicen, deje ahí, algún rato le pagaré. Entonces el agricultor se va a su casa sin dinero en los bolsillos, sin saber cómo va a sacar para alimentar a sus guaguas, cómo va a afrontar de pronto, si es que se les ocurriera a los guaguas estudiar quizá una carrera universitaria, porque con ese presupuesto, ¿de dónde sacan pues para estudiar esos niños, esos jóvenes del campo, para profesionalizarse siquiera, para poder darle un mejor tratamiento a las mismas cosechas, a los cultivos que realizan en esta zona del país y en este sector del arroz? Entonces yo creo que, bueno, hay que tener muchísimo cuidado también con lo que se dice. Ojalá ya entienda, ojalá tenga la oportunidad de conversar realmente con la gente de a pie, porque creo que esto no sé, lo sacan solamente por lo que ven en la prensa y ni siquiera se acercan a ver qué onda con los arroceros. Bueno, te endulzaste, Arepita. Lo siento. Vamos a tener ya en este momento una conversación con nuestro invitado el día de hoy. Yo les comento que vamos a profundizar sobre una resolución que ha tenido la Corte Constitucional en este preciso momento, en torno a la, digamos, incapacidad que tiene hoy por hoy el Estado ecuatoriano para resolver temas de extractivismo y también la vulneración de los derechos humanos de miembros de comunidades ancestrales, indígenas, aborígenes en la Amazonía ecuatoriana. Así que vamos a tener en unos breves segundos una conversación con Opi Nenquimo. Él es vocero y activista por los derechos humanos de la resistencia guaraní. Así que vamos a una pequeñísima pausa y volvemos para ya tener esta conversación con Opi. Así que no se desenganchen, por favor, de la señal de Pichincha Comunicaciones. Volvemos en un momento. 7F Plus, la otra política. Seis de la mañana. Abrimos las páginas de la información. La designación de una comisión especializada para que analice... 7 horas. Autoridades del gobierno, háganse cargo de las cosas que tienen que asumir. Opinamos y lo hacemos abiertamente con aquellos temas de su interés. 7:30. Actualizamos y cuestionamos temas de coyuntura, con personajes de la política y expertos que nos ayudan a comprender de mejor manera lo que ocurre a nivel nacional e internacional. En Punto Noticias hacemos y somos periodismo público, comunitario y responsable.
Wilson Robalino, Alexis Moncayo, Licenia Espinel y todo un equipo de profesionales lo acompañan de lunes a viernes a partir de las 6 horas. Punto Noticias, el otro relato. Somos Pichincha Comunicaciones. Su música al aire. Un sábado diferente. Rock, pop. Agárrate, que volvimos. Bien, 9 de la mañana con 40 minutos, iniciamos ya esta conversación. Les decía que tenemos el agrado y el gusto de hacer contacto en este preciso momento con Opi Nenquimo. Él es vocero activista de la resistencia guaraní. Opi, ¿cómo estás? Buen día, te saluda Andrés Durán, me acompaña Sofía Montoya. ¿Nos escuchas fuerte y claro? Sí, gracias, sí, escucha clarito. Perfecto, Buen chévere día. entonces, buenísimo. Opri Maneki, mi idioma. Perfecto. Perfecto, entonces, ¿Opi está bien o lo estoy pronunciando mal? Sí, está bien. Está perfecto ya, porque yo no me fluye a mí el idioma, entonces vamos a Tienen que tener enseñarnos. claro, hacerlo con manzanas para que sea explicativo para nosotros y por supuesto para que redunde en la información que va a recibir nuestra audiencia. A ver, Opi, hemos hecho este contacto porque recientemente existió un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional. Ha habido o ha existido una vulneración de derechos humanos en contra de las comunidades indígenas, específicamente el caso Cofán y el caso Guaraní, por la, primero, explotación sin consulta previa de las comunidades o hacia las comunidades en territorios ancestrales. Y por otro lado, también la vulneración de derechos humanos en plena sindemia, en plena pandemia. Quiero consultarles a ustedes qué ha dicho la Corte Constitucional al respecto, ya ha receptado su caso, les ha dado audiencia, qué ha resuelto y cómo están exigiendo la reparación de sus derechos. Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, creo que yo quiero dar un poco un contexto breve sobre nuestro caso guaraní, que llevamos ya un proceso largo. Tenemos sentencias ya ganadas en la provincia de Pastaza. Actualmente nuestro caso está en Corte Constitucional, casi unos 2 años, creo que está en manos de los jueces del Corte. Desde el Igual 2019. ya seleccionó nuestro caso guaraní. Bien. Desde el año 2019 y en referencia a concesiones mineras que se asentaron en estos territorios sin consultar con las comunidades ancestrales. Estamos bien hasta ahí, ¿no es cierto? Bueno, el caso de nosotros es como licitación de los bloques petroleros en Centro-Sur. Entonces, en el año 2012 se hizo ese gobierno de Correa, entonces nosotros hemos venido haciendo unos procesos diciendo que no hubo la consulta previa, libre, informada y consentimiento en nuestras comunidades guaraní de Pastaza. Por eso pusimos una demanda de acción, de protección, y luego ganamos, porque había unas vulneraciones de derechos a la consulta previa. Porque nosotros hemos visto, creo que no hay consulta en nuestros territorios, los gobiernos solo llegan a conversar, simples reuniones, socializaciones, y luego se validan la consulta previa, libre, informada y consentimiento. Pero por eso nosotros hemos puesto esa acción, y por eso actualmente ya estamos, nuestro caso ya está seleccionado en el Corte Constitucional. Por eso nosotros, como 2 pueblos como indígenas de la Amazonía, guaraní y cofanes, hemos desplazado desde la selva hacia Quito, ¿no? Para dar incidencia, y ya hemos reunido y hemos conversado y hemos propuesto nuestra propuesta que dicte audiencia ya en el territorio, porque ustedes sabrán y todo el país sabe los decretos del gobierno que anuncia en esos últimos días sobre el decreto de la expansión petrolera y expansión minera, de justamente una mirada está en nuestro territorio, porque los recursos
naturales o recursos del petróleo sale en nuestro territorio, en pueblos indígenas de la Amazonía, donde justamente nosotros estamos exigiendo nuestro derecho y respeto a nuestro territorio y a la cultura, ¿no? Por eso estamos aquí en Quito, dando seguimiento, incidencia, reuniendo muchos medios y también reuniendo con la CONAI, pidiendo apoyo de la unidad de pueblos indígenas, ¿no? Opi, ¿qué tendría que decir la Corte Constitucional sobre qué específicamente se tendría que pronunciar en este momento cuando tú nos dices que ya se ha determinado de que no existió consulta previa, libre e informada y que más bien se vulneraron sus derechos, se hicieron estas artimañas que se utilizan y que hemos visto han sido recurrentes de llamar a una reunión, por ejemplo, de la escuelita y luego terminan diciéndoles, bueno, pero también les contamos sobre la explotación petrolera y pues se termina engañando a la población, es decir, pues sí, definitivamente vulnerando este derecho de la consulta libre, previa e informada. Nuestro pedido a la Corte Constitucional como que dicta audiencia ya es como que proteja los territorios indígenas en la Amazonía. No es caso Orani, no es caso Cojuanes, es un caso de pueblos indígenas en el país. Ese precedente o jurisprudencia en el país debe como dar muchos insumos de diferentes miradas, ¿no? Porque no estamos exigiendo sobre la consulta previa, estamos exigiendo nuestros derechos, que proteja nuestro territorio, salvaguardar nuestra cultura y seguir viviendo como pueblos indígenas. Por eso estamos exigiendo, ¿no? Porque es el momento, es una oportunidad de los jueces dar este paso a favor de nuestro pedido, ¿no? Es decir, generar jurisprudencia es lo que ustedes han mencionado, ¿no? De que ya se quede sentado y que sea un insumo para que se resuelvan otros casos que sean pues acogidos por las cortes provinciales, Corte Nacional. Sí, nosotros estamos diciendo que escriba una ley, como una jurisprudencia vinculante de muchas miradas de pueblos indígenas. Entonces eso puede servir a muchos pueblos indígenas con este caso, ¿no? Por eso estamos aquí siguiendo que dicte audiencia ya, porque ya ha pasado más de 2 años y hemos venido a las puertas del Corte Constitucional haciendo bulla, topando la puerta, llegando como con respeto, ¿no? Entonces, aquí estamos para anunciar también, si el Corte Constitucional no convoca pronto, hasta 5 de octubre nosotros vamos a venir nuevamente a Quito a hacer bulla a Corte Constitucional, ¿no? Ahí vendríamos como más gente, con muchas comunidades indígenas, estamos tejiendo, articulando con nuestras luchas en el territorio con muchos pueblos indígenas, vamos a hacer bulla, ¿no? Para hacer escuchar nuestro pedido que dicta audiencia. Es también nuestra exigencia al Corte Constitucional y a los jueces del caso, oponentes del caso, estamos siguiendo que esta decisión debe tomar en el territorio indígena o más cercano, porque igual los jueces no pueden tomar puertas cerradas en 4 paredes solito. Nosotros queremos participar. Con nuestra participación puede ser vinculante, no solo consulta previa, muchos temas importantes sobre territorio y nuestros derechos. Podemos participar con muchas comunidades también, ¿no? Eso estamos exigiendo a los jueces de la Corte Constitucional. Bien, Opi, quisiera hacerte una consulta en vista de que evidentemente somos un país primario exportador, evidentemente estamos insertados en una economía internacional, evidentemente no podemos dar ese cambio de matriz productiva solos. Hay algunos autores que aseguran, como Gabriel Merino, que asegura que hay que pensar en el continentalismo, es decir, una América unida tendrá mejores condiciones para negociar la división internacional del trabajo. Y evidentemente el gobierno ha anunciado también que va a incrementar la producción de petróleo en un 8% hasta fines de este año. Ese fue el anuncio del Ejecutivo. Pero la producción cayó y cayó en 491,000 barriles diarios, es decir, 9,000 barriles menos de la cifra con la que empezó la administración del presidente Guillermo Lasso. Ahora, el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, había anunciado que hasta diciembre se esperaban incorporar 40,000 barriles diarios, nuevos a la operación y llegar a los 526,000 barriles. Yo entiendo que hay un conflicto en torno al extractivismo, petrolero, minero y digamos cualquier tipo de actividad extractiva en las zonas que son parte de los pueblos ancestrales. Frente a esta circunstancia y situación, somos un país que depende del petróleo y de la actividad primario exportadora.
¿Cuál es su propuesta para de alguna forma reemplazar este extractivismo por algo que sea sustentable, sostenible y que genere la misma magnitud de ingresos, o por lo menos que trate de generar la misma magnitud de ingresos para que el conjunto de la población pueda financiar sus gastos permanentes, que son salud y educación? Bueno, es buena pregunta. También nosotros tenemos una buena respuesta también desde el territorio. Como últimas decisiones que ha tomado el Ejecutivo, nos sentimos amenazados, uno. Y dos, es nuestra respuesta concreto al gobierno también. Nosotros hemos vivido más de 40 años con la explotación petrolera en Yasuní. Nosotros tenemos una reserva muy grande con la selva, ¿no? Entonces, los 40 años de la explotación petrolera en nuestros territorios, creo que no hemos visto cambio ni un desarrollo que habla el Ejecutivo. Solo ha dejado pobreza, divisiones, enfermedades y la muerte. Esa es la respuesta a cambio del petróleo que ha dejado en nuestros territorios indígenas. Pero lo que aprovechan es como los empresarios que han aprovechado. Es el que han ganado, como mejor dicho, los empresarios petroleros y unas partes de las ciudades del país. Eso ha salido el producto del petróleo. Entonces nosotros desde el territorio hemos propuesto con la unidad de pueblos indígenas, no queremos la explotación o expansión petrolera en nuestros territorios y mineras, porque no hay desarrollo, porque es nuestra casa, nuestra supervivencia, y ahí seguiremos viviendo, porque es un legado histórico de nuestros abuelos que han protegido y nuestro legado actualmente y futura generación vamos a seguir protegiendo, porque igual no es como nuestro territorio, es como un material que saquea nomás, porque igual el gobierno tiene intenciones de matarnos, porque igual los ministros de Energía y Minas han dicho que los minorías no hay que escuchar, ¿no? Porque igual minorías somos lo que tenemos todos, ¿no? El gobierno con sus decretos quiere expandir más extractivismo, pero igual ¿de dónde va a sacar? Porque en nuestro territorio tenemos muchos recursos, el gobierno en las ciudades, como otras ciudades, creo que no hay. Entonces nuestra posición ha sido muy, muy directo, creo que vamos a seguir resistiendo, aunque el Corte Constitucional no dicte a favor de nosotros, pero igual único camino es la lucha y la resistencia de ese territorio, es el único camino. Ahí vamos a estar esperando. Ahora, ¿qué propuesta alternativa para generar esos recursos que reemplazarían a la producción minera, petrolera, ustedes tienen? ¿Han presentado alguna propuesta o no la tienen todavía clara, digamos, en ese sentido? Porque hay que decir algo, o sea, la economía de este país es dependiente de la extracción petrolera, eso es una realidad. Entonces, en ese sentido, yo quisiera consultar si ustedes tienen alguna alternativa a esa producción petrolera. Pero bueno, no creo que sea responsabilidad de los pueblos decirle al gobierno qué hacer o por dónde ir, ¿no? O sea, creo que también ahí los estados tienen que tener claridad en el respeto a los derechos de los pueblos y nacionalidades y ellos más bien generar las propuestas hacia los pueblos, no al revés, pero de todos modos me parece válida la pregunta. Opi, ¿ustedes han analizado esto en la dependencia del Ecuador y del presupuesto del Ecuador para sostenerse? Bueno, creo que igual nosotros desde el territorio, las propuestas al gobierno, creo que no es la primera vez que ha habido como propuestas desde el Ejecutivo, desde instituciones públicas, como la propuesta hacia las comunidades, pero no han sido vinculantes también. Entonces nosotros pensamos, creo que es como de gana, como perder el tiempo de estar presentando, porque igual los gobiernos no han tomado en cuenta. Creo que igual no hemos tenido beneficios del gobierno, sí hemos tenido muy pocas y no ha habido asistencia del Estado, hemos sido como olvidados en nuestro territorio, por eso estamos pensando otro tipo de un sistema propio, de trabajar, articular desde la comunidad, porque nosotros pensamos diferente, vemos diferente una mirada con la selva, con la conexión de la selva. Si tenemos cómo desarrollar desde el territorio, si somos capaces de hacerlo, pero sí estamos haciendo para solventar nuestro propio sistema de gobierno, para no depender del gobierno, pero igual es un derecho del gobierno a la educación, a la salud, y etcétera, etcétera, porque es un derecho de todo ciudadano, pero igual a veces el gobierno hace una trampa a las comunidades indígenas. Tú me das ese bloque petrolero o me das petróleo, yo te doy una aula educativa. Creo que es como el mal camino
que nos ha venido. Eso es como, no es mentira, hay que decir la verdad. Eso ha venido de muchas comunidades indígenas como a dar un material que no sirve para nada, que dura corto tiempo, a cambio del territorio, ¿no? Creo que no es correcto eso, por eso nosotros hemos estado pensando otra mirada de vivir en la selva, ¿no? ¿Qué ha pasado con la reglamentación de la ley amazónica? Porque recordemos que en el 2018 se discutió esta ley amazónica, hasta el 2020 no existía la reglamentación al respecto, y esta ley amazónica tenía unos artículos bastante interesantes que establecía que las regalías petroleras o mineras queden en el territorio. Reforzó algo que ya estaba en nuestra normativa, pero era un 12% de la compensación. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Ustedes tienen conocimiento? ¿Están exigiendo algo al respecto en relación a este tema? Bueno, como esas leyes, creo que para las comunidades indígenas, creo que no contempla. Estas leyes indígenas o leyes amazónicas solo sirven para los GATES, como municipios, como juntas parroquiales, pero eso, ¿qué han hecho? Creo que nada para las comunidades indígenas. Entonces, nuestra mirada, como la construcción de reglamentos, leyes, decretos, es solo papel, solo se escriben para hacer ellos mismos como los funcionarios públicos, pero igual esto no salva, no es cambio, no es desarrollo, esas leyes que construyen. Eso es como de gana, porque igual ya sabemos, creo que ya hemos existido y viviendo con muchos años en la selva, sabemos cómo funciona el poder del Ejecutivo y las instituciones públicas, solo usan nomás y no creemos esas leyes que pueden venir en el futuro. Es como de gana para nosotros y seguirá saliendo más leyes, pero igual no hacen acción, ahora, solo Opi, queda archivados. permíteme preguntarte sobre el tema de la rapidez con la que actúa la Corte Constitucional en otros temas, porque, por ejemplo, acá en Quito tenemos un problema con la alcaldía y hubo una marcha que fue a presionar a la Corte Constitucional que atienda lo más pronto posible y que sentencien sobre lo que ellos estaban preguntando en torno a la alcaldía de Quito. Sin embargo, yo sí me preguntaba, y no sé qué opinas tú, que hay muchos casos que vienen rezagados de muchísimo tiempo y como que se siguen poniendo a la cola los casos que están más antiguos cuando se meten pues temas que son presionados a través de la opinión pública. ¿Qué opinas tú sobre esto, sobre la demora que se da a algunos casos que a mí me parecen muy importantes como el que ustedes están planteando y se da prioridad a otros que están pues dentro de la coyuntura mediática? Sí, justamente nosotros ayer como una delegación que desplazó a Quito, reunimos con los jueces, también propusimos como la importancia de los casos, que hay bastantes casos en el país que están en manos de los jueces, pero igual hay que dar como una prioridad urgente en nuestro caso Guaraní y caso Cofanes, porque es salvar la vida del pueblo indígena, no como alcaldía de Quito, es como una función pública de una persona, pero nosotros estamos hablando más colectividad del pueblo indígena, entonces una decisión urgente y que ellos deben tomarse, es una oportunidad salvar el territorio, salvar la vida, salvar a una nacionalidad indígena de la Amazonía. Eso hemos venido conversando ya mucho tiempo y ayer también tomamos este punto como que de prioridad. Si los jueces no dan prioridad hasta 5 de octubre, nosotros vamos a hacer gran movilización de pueblos indígenas, tejiendo a muchos sectores populares también, exigiendo que convoque pronto esa sentencia a favor de los territorios indígenas. Perfecto, te agradezco muchísimo, Opi, por tu apreciación, por tus criterios y esperamos que tengan novedades al respecto, cuenten con los micrófonos de Pichincha Comunicaciones y pues bueno, estaremos atentos a la resolución por parte de la Corte Constitucional. Muchas gracias por haber participado acá en Pichincha Comunicaciones en 7F. Opi Nenquimo estuvo con nosotros, él es representante de la resistencia guaraní. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta Gracias. pronto. A las órdenes, muchísimas gracias y ya con esto nosotros vamos cerrando nuestro programa del día de hoy, 9:58. A ustedes también gracias por permitirnos acompañarles en este día viernes. Nos vamos a la mitad del mundo, a Sangolquí. Estén pendientes de la señal de Radio Pichincha. Hasta pronto. Tenemos un minutito, ¿no? 2 minutitos todavía, sí.
Un minutito. Un minutito. No, ya, un minutito, despídase. Yo sí creo que hay que decir algo que es súper importante en torno a lo que establece la Constitución de nuestra República. Tú me decías, no es responsabilidad de los, digamos, de las comunidades dar solución a este tema. Efectivamente, en primera instancia sería el que efectúa la política pública, es el Ejecutivo, pero sí considero que nuestra democracia no solo es representativa, sino también participativa. Y hay un enorme enigma en torno a esto. Hay algunos autores como María Estela Esbampa que dice el pacto de los commodities, ¿a dónde nos ha llevado? Efectivamente, hay otros que yo le planteaba a Opi, hay que buscar el continentalismo para cambiar esa matriz productiva, porque Ecuador negociar con Estados Unidos o con China va a salir perdiendo. Yo sí creo que hay que discutir a profundidad cuál va a ser el recambio de esa matriz productiva. Vulneración de derechos humanos, perfecto, hay que dar paso a aquello. Pero ¿cómo vamos a construir esa sinergia para reemplazar el extractivismo y la materia primaria exportadora por algo que sea sustentable en el tiempo? Y eso creo que es responsabilidad de todas y de todos, no solo de las comunidades afectadas, sino también de los periodistas que intervienen diariamente en los micrófonos y que tienen esa responsabilidad de propiciar el debate. Bueno, nosotros nos despedimos, amigos, que tengan una buena mañana, hasta el lunes, feliz fin de semana. Chau, chau. Gracias por acompañarnos en este espacio 7F Plus. La otra política. Programa clasificación O de opinión. Categoría A, apto para todo.